Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las décadas más frenéticas y, sinceramente, más importantes de la historia de México. Hablamos de los primerísimos años de su vida como república, un periodo de apenas 11 años, pero que fue un auténtico polvorín que sentó las bases de conflictos que durarían casi un siglo. A ver, situémonos. Acaba de caer el cortísimo primer imperio de Agustín de Iturbide y México se encuentra ante un folio en blanco y con una pregunta que lo sobrevuela todo. ¿Y ahora qué? La opción de la monarquía ha fracasado estrepitosamente. ¿Qué tipo de país se iba a construir sobre las cenizas de ese imperio y de 300 años de virreinato? Pues la respuesta no era nada fácil, porque enseguida aparecieron dos proyectos de nación totalmente enfrentados. Por un lado, la República Federal, estados libres, soberanos, con sus propias leyes y gobernadores, unidos por un pacto común. Y en la otra esquina, la República Centralista, un poder central fuerte con sede en la capital, que lo controlase todo, nombrando gobernadores y dictando las leyes para unos territorios que ya no serían estados, sino departamentos. Este es el choque de trenes, la pelea de fondo que va a definir toda esta época. Para entender bien este lío, este va a ser nuestro recorrido. Primero, cómo surge esta gran duda. Después, cómo fue ese primer intento federal. Luego, las crisis que casi lo hunden. El increíble vaivén del poder con una figura estelar. El colapso final del proyecto y, por último, lo más importante, el legado que nos dejó todo esto. Venga, pues vamos con el principio de todo, con ese momento en que la élite política mexicana tuvo que tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Y en el primer asalto ganan los federalistas. Su visión queda plasmada en la Constitución de 1824, que sobre el papel sonaba muy moderna. Una república federal, con división de poderes, un presidente por 4 años que no podía ser reelegido de inmediato y un mapa con estados autónomos. Parecía un plan perfecto, ¿verdad? Bueno, pues pasemos a ver cómo funcionó este experimento en la vida real. Porque, claro, una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es la política, que casi siempre se cocina a puerta cerrada. El encargado de estrenar la presidencia fue Guadalupe Victoria, un héroe de la independencia. Y ojo a este dato, su mandato es el único de toda esta etapa que consiguió terminar. El único. Lo cual no quiere decir ni de lejos que fuera un camino de rosas. Y aquí viene una de las claves más fascinantes de este periodo. En aquella época, no había partidos políticos como los de ahora, no. La lucha de poder de verdad, las alianzas, las traiciones, todo eso se movía en la sombra, en las logias masónicas. Básicamente, había dos grandes bandos. Por un lado, los del rito escocés, donde se juntaban los centralistas, la vieja guardia. Y por otro, los del rito yorquino, que eran los federalistas, y que curiosamente contaban con el apoyo del embajador de Estados Unidos, un tal Joel Poinsett. Estas sociedades secretas eran los verdaderos partidos, y su rivalidad envenenó la política desde el minuto 1. Esa estabilidad inicial era un espejismo. La joven república no tardaría en enfrentarse a unas pruebas de juego que la pusieron al límite. Se venían curvas y muy cerradas. El primer gran mazazo a la democracia llega en 1829. Hay elecciones, gana el candidato centralista Gómez Pedraza, pero los federalistas no lo aceptan. Montan un golpe de Estado y ponen en la presidencia al que había perdido, el héroe Vicente Guerrero. Y esto es gravísimo, porque se acaba de sentar un precedente terrible, que las armas valen más que los votos. El gobierno de Guerrero, además de nacer de un golpe, se encontró con las arcas del Estado vacías. México estaba en la ruina. Para que nos hagamos una idea, no podía ni pagar a su propio ejército, al que le debía la cifra, para la época absolutamente descomunal, de 1,5 millones de pesos. Y un ejército descontento y sin cobrar es siempre una bomba de relojería. Y por si la situación interna no fuera lo bastante caótica, en el verano de 1829 pasa lo impensable. España intenta reconquistar México. Una flota española desembarca en Tampico con la intención de restaurar el virreinato. La propia existencia del país estaba en jaque. Y en medio de esta crisis existencial emerge una figura que lo va a cambiar todo, el general Antonio López de Santa Anna. Él es quien lidera la defensa y aplasta a los invasores españoles. La victoria lo convierte en un héroe nacional, en el benemérito de la patria, y aquí está la clave. Santa Anna se convierte en el hombre del momento, en el árbitro de la política mexicana. Y así, de la mano de Santa Anna, entramos en una nueva fase. Una fase de inestabilidad crónica, un auténtico péndulo, donde el poder cambia de manos a una velocidad de vértigo, y donde él casi siempre está moviendo los hilos. Para entender el caos, fijémonos en esta cronología, que es un mareo. En solo 4 años, el poder salta de un bando a otro sin parar. A Guerrero lo quita su propio vicepresidente, el centralista Bustamante.
2 años después, Santa Anna se levanta en armas contra Bustamante, y al año siguiente el propio Santa Anna llega a la presidencia, pero esta vez como federalista. El país vivía en un golpe de Estado casi constante. Pero ojo, que en medio de todo este desastre hubo destellos de lucidez. Durante el gobierno centralista de Bustamante, su ministro Lucas Alamán ideó un plan bastante brillante para modernizar el país. Industrializarlo, crear un banco para dar créditos y, muy importante, colonizar Texas con mexicanos para hacer de tapón ante la expansión de Estados Unidos. Una pena que por la inestabilidad todo esto se quedara en nada. Y llegamos al momento culminante, al punto de no retorno que va a dinamitar por completo este primer experimento federal. Es 1833. Santa Anna es presidente, pero hace una de las suyas. Dice que está enfermo, se retira a su hacienda y deja al mando a su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, un federalista de pura cepa. Y Gómez Farías, al verse con el poder, no se anda con rodeos. Lo que hace es lanzar una reforma liberal súper radical que ataca directamente los pilares del viejo orden. Le quiere quitar a la Iglesia el monopolio de la educación, expropiar sus gigantescas riquezas y recortar los privilegios del ejército. Claro, esto provoca un terremoto. La Iglesia y los militares, las dos instituciones más poderosas del país, se le echan encima. La reacción conservadora es tan bestial que Santa Anna ve su oportunidad de oro. Regresa de su retiro, se presenta como el salvador del orden y la religión, se alía con los conservadores, le da un golpe de Estado a su propio vicepresidente, anula todas las reformas y cierra el Congreso. Es el fin. El primer proyecto federal acaba de ser enterrado. Entonces, después de esta montaña rusa de golpes, deudas y traiciones, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la gran lección de esta década de locos? Pues el legado se puede resumir en una sola palabra: inestabilidad. Lo que se crea en estos 11 años es un patrón, un ciclo vicioso de golpes de Estado y de constituciones que no se respetan. Se inaugura una era de polarización brutal entre dos Méxicos que parece que no pueden convivir, una lucha que en realidad no había hecho más que empezar. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire. ¿Fracasó este primer intento porque el federalismo era una idea quizá copiada de Estados Unidos que no encajaba con la realidad de México? ¿O el problema fue que el país, después de 300 años de poder centralizado, simplemente no estaba listo para un cambio tan radical? Una duda que de alguna forma sigue siendo relevante hoy.